Amén. Estamos agradecidos al Señor en esta noche por estar aquí en la casa del Señor y por continuar estudiando y aprendiendo la palabra del Señor. Es una palabra, hermanos, que espero usted nunca pueda olvidar y más bien sea consciente cada día de la providencia de Dios en nuestra vida y cómo Él se mueve en medio de esa providencia en nosotros. Vamos a orar y tal vez podamos recordar que comenzamos estudiando la providencia de Dios con Romanos, ¿verdad? Capítulo 8, ¿qué verso? Ajá, muy bien. ¿Qué dice ese versículo? Que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas, no algunas, sino todas las cosas ayudan para bien. Pero no podemos dejar de leer el otro versículo, el 29, vamos a leerlo también en esta noche, ¿no? Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice claramente, pero los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son primeramente, ¿qué cosa? Llamados, conforme a su propósito, porque a los que Él de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Padre, venimos esta noche delante de tu presencia. Señor, háblanos. Ayúdanos a entender, Señor, el espíritu de la palabra. Lo que quieres hablarnos en estos tiempos tan duros y difíciles, Señor. Entender que en tu soberanía tú quieres que se oiga tu voz. Tú quieres que nos volvamos a ti con corazones sinceros y arrepentidos, Padre. En el nombre de Jesús. Ilumínanos, abre nuestras mentes, despeja toda inquietud, todo afán, todo aquello que haya podido venir y estar turbándonos, Señor. Y guíanos con tu Espíritu y háblanos con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, mis amados. Muy bien. La semana pasada vimos, ¿verdad? La providencia de Dios en todos los aspectos de la vida del creyente. Y que no había un aspecto en nuestra vida que nosotros podíamos decir que está ajeno a la soberanía, al control de Dios, y que es Dios quien lo va canalizando y lo va encauzando. Pero estábamos mirando esto y había una pregunta que teníamos que responder en esta noche. ¿Pero qué en cuanto al mal? Si Dios es el que encamina todas las cosas conforme a su voluntad, si Dios es el que dirige todas las cosas conforme a sus planes y propósitos, si aún las circunstancias más adversas Él hace que colaboren para los resultados y planes que Él tiene, ¿qué en cuanto al mal? A la maldad que hay. Entonces, el hombre que es malvado es inocente, no es responsable de la maldad que tiene. Una de las cosas que concluimos la semana pasada, si ustedes recuerdan, es que sea cual sea el rol que nos toque o la función que nos toque, nosotros somos responsables de nuestras acciones y decisiones. Somos responsables. Estaba orando al Señor porque no es un tema sencillo, ¿verdad? Explicar este punto sobre todo. Y uno puede decir, pero si Él es el que produce el querer y el hacer, ¿cómo entonces, no? Si yo soy malo, Él ha producido eso. No. Nosotros somos malos por nuestra naturaleza caída. ¿Ok? El hombre en libertad, en perfecta libertad, hecho a la imagen y semejanza de Dios, en medio de un huerto maravilloso, con todas las libertades de un paraíso, eligió desobedecer a Dios. Habiendo ausencia de mala, Él eligió desobedecer a Dios. Y fue su desobediencia lo que le trajo, ¿qué cosa? Exacto, el pecado, la condenación, es esa ruptura, esa separación de la presencia de Dios, que es el bien, que Él es la luz. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Cuando el hombre desobedece a Dios, se separa de Dios, lo primero que viene es oscuridad a su vida, lo primero que viene es miedo,
temor, angustia su vida, se esconde de Dios porque hay separación del que es la luz, del que es la vida, del que es el bien. Entonces eso deben tener siempre presente, y la providencia de Dios es la que nos debe hacer aprender esto, de que esas circunstancias aún de maldad del hombre, Dios las usa porque Él es Dios. El hecho de que nuestras capacidades lógicas, nuestros análisis humanos no encuentren concordancia y algunas cosas no las puedan explicar, porque nuestra mente es finita contra la mente infinita de Dios. Entonces es una arrogancia que porque yo no entiendo o yo no comprendo algunas cosas, yo quiera decir, eso no es así. Amén. Aquí es muy importante que yo lo creo porque eso dice la Biblia. Y eso es muy importante, hermanos. Estaba escuchándolo al doctor MacArthur, he estado escuchándolo un poco a Sugel y también al hermano John Piper, que me lamento haber leído recién en estos días ese libro, pero debí haberlo leído mucho antes de dar la providencia, porque te aclara que no te debes maravillar, no te debes sorprender, porque Dios es demasiado grande y maravilloso para nosotros. Por eso creo que es la mejor explicación que he escuchado de Romanos capítulo 12, cuando habla de renovar la mente, es porque nuestra mente tiene demasiadas limitaciones. Y nuestra mente limitada a un concepto racional casi siempre va a decir, no puede ser. ¿Por qué? Porque en nuestro razonamiento nosotros queremos bajar a Dios a nuestro nivel. Y ahí es donde Pablo dice, no, tú tienes que renovar tu mente de tal manera que te renueves y te transformes para entender que Dios es otra dimensión y que tú tienes que vivir en una dimensión superior a la que vive cualquier humano. Porque tienes que vivir bajo la perspectiva de Dios. Entonces, si tú no llegas a asumir algunas cosas por la fe, entonces no puedes entender. Y es importante, hermanos, y esto es bueno, voy a ir por donde el Espíritu me está guiando. Vamos a Romanos 11, ya que ustedes hemos estudiado todos Romanos en este tiempo, miren el preámbulo de Romanos 11, para Romanos 12, qué interesante, ¿no? Dice... Yo quiero leerlos desde el verso 33, Romanos 11, porque ese es el preámbulo para la exigencia de renovar nuestra mente, para poder entender cómo es la providencia de Dios, que ya hemos dicho que es ver las cosas de antemano, cómo Dios las ve de antemano y las encamina para sus planes y propósitos. ¿Qué dice? ¿Por qué Dios dice, oh profundidades de las riquezas, de la sabiduría, del conocimiento de Dios, dice Pablo? ¿Qué cosa? Insondables son sus juicios. Esa palabra insondable, a ver, eruditos aquí, ¿qué quiere decir insondable? ¿Ah? Es una palabra marina. A ver, ¿qué quiere decir insondable? ¿Ah? Ajá, miren, cuando los marinos van navegando, tiran la sonda para ver el nivel de profundidad. Y entonces cuando usan esa palabra insondable, es que no hay límite para esa sonda, por eso dice, es insondable. Tiramos y tiramos y tiramos y no encontramos fondo. Insondable. ¿Cuán insondable? Aleluya. Son sus juicios e inescrutable sus caminos. Inescrutables sus caminos, o sea, el obrar de Dios en el desarrollo de nuestra vida tiene, hermanos, unas cosas, ¿no?, que uno no se explica, pero que al final se hace la luz, y tú dices, así fueron las cosas. A ver, cuarto año de secundaria, Benjamín, cuarto año de secundaria, ¿tú apostabas que ibas a ser trabajador social?
Pero ¿sabes qué? Dios lo sabía. Y Dios lo sabía que ibas a trabajar en una institución cristiana. Dios lo sabía. Insondables, inescrutables, en su relajo de Benjamín, ya, pues, a ver, ¿cuál? Champuca, ya, esta. En su relajo, ahí estaba. Juan dice, inescrutables son tus caminos. Son tus caminos. Y así podríamos preguntarle yo a muchos jóvenes en esta hora. Están donde están. Y si les digo, solamente unos 5 años atrás habrían pensado estar donde están, ni se lo imaginaban, ni se les daba la idea. No ha venido Santiaguito, no, yo lo quiero a Santiago. Un relajado Santiago. Cuando venía a la iglesia chibolo, se tiraba ahí con su chor. Así le habría tomado una foto para enseñarle ahora. Si alguien me iba a decir que él iba a ser un estudiante de Derecho, yo me habría reído, pero hasta que se me salgan los dientes. Cuán insondables son sus caminos. Oh, profundidades de Dios. Oh, cosas inimaginables. Creo que ni su mamá se lo habría creído. Porque, hermanos, nuestros pensamientos no pueden equiparar los pensamientos de Dios. Y les digo esto, ¿por qué? Porque a veces cuando pensamos sobre el mal, nosotros decimos, ¿pero por qué? ¿Dónde está Dios? Esa pregunta es ofensiva, hermanos. Esa pregunta es ofensiva. Y voy a tomar varios casos ahora en las Escrituras para que ustedes entiendan cómo Dios se mueve en la historia y cómo Dios hace las cosas. Es importante cuál es la relación entre Dios y el mal en el mundo. La Biblia nunca, dice nuestro hermano Gruden, que la Biblia nunca le echa la culpa a Dios de ninguna circunstancia mala o malvada. Simplemente lo asume como que es responsabilidad del hombre. Y vamos a ver, hermanos, mucha Biblia esta noche. Ojalá que Dios nos ayude, ¿verdad?, para que podamos ver de que Dios no tiene que ver nada con el mal, porque Él aborrece el mal, Él es el bien, Él es el bien mismo. La Biblia nunca va a excusar entonces que los seres humanos sean malvados. A lo contrario, cada hecho, cada circunstancia va a revelar la maldad del hombre y va a demostrar cómo el poder de Dios en medio de esa maldad se mueve y se glorifica. Y un ejemplo claro de esto es la vida de José. Sus hermanos lo odiaron gratuitamente. Y vamos a correr con la Biblia. A ver, Sara, por favor, Génesis 37:11. Jordan, Génesis 37, versos 5, 8. A ver, vamos. ¿Qué dice Génesis 37, 11? Sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Le tenían una envidia sin razón. ¿Qué dice Génesis 5, 37, 5, 8? Ajá. Y miren el 20, 37, 20. Por favor, Benjamín. Ahora pues, venid, matémosle, echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo duró y veremos qué será. Ajá. Dice que lo metieron a la cisterna para estorbar, ¿qué cosa? Los planes de Dios, la visión que Dios le estaba dando a José y que José entendía muy bien qué significaba, pero era un odio que cada vez se incrementaba más a sus hermanos. Ellos se levantaron contra su hermano para impedir la obra de Dios en la vida de sus hermanos. Fue una maldad intencionada. ¿Por qué Dios no lo impidió? Yo pienso que cuando fue vendido José y iba camino a Egipto, él iba pensando, ¿qué he hecho para merecer esto? Pero en ningún momento lo vemos que en su corazón él reniega o él maldice a Dios. A lo contrario, en las condiciones duras y difíciles que estuvo José, ¿qué cosa hizo? Obedecer y temer a Dios. Obedecer y temer a Dios.
Esa es la respuesta de nosotros cuando las circunstancias son duras, adversas, o nos resentimos y dejamos de venir a la iglesia. ¿Cómo es nuestro corazón cuando las cosas no salen como nosotros queremos o no hacen por nosotros lo que nosotros queremos? A mí me ha hecho reflexionar mucho. Yo oro a Dios y oré en esta tarde y decía, Señor, que les puedas hacer entender que tú estás en control y que soberanamente tú diriges nuestra vida y que en medio de las circunstancias tú te mueves y que en nosotros no haya una actitud, Señor, de pensar que tú nos has soltado de tu buena mano, que dónde está el Dios de justicia, sino por lo contrario, tú estás obrando. Y miren, hermanos, ahí en el verso 28 dice que lo vendieron. ¿Qué dice Génesis 37, 28, Pati? Manténganse en sus Biblias para que así estemos todos corriendo. 37, 28. Ajá. Miren, todo lo que pasó a José no les vamos a repetir, les vamos a hacer la historia corta. Pero en Génesis 45:5, ¿cómo entendió toda esta historia? ¿Ah? A ver, Daniel, léelo por favor. Ahora pues, no os entristezáis, ni os pese haberme venido acá, porque para salvar vidas envió Dios delante de vosotros. Ah, no les pese, porque su conciencia no los había dejado vivir tranquilos. Ellos sabían que habían obrado con maldad, ellos sabían que habían obrado con mala intención, ellos fueron malos realmente con su hermano, era el más pequeño, el más tierno, produjeron un dolor a su padre. 20 años su padre vivió llorando y lamentando a José sin saber lo que había sido de su hijo. ¿Ustedes saben cómo estaría la conciencia de ellos? ¿Cuántos de ellos se amenazarían ahí? Le dirían, le voy a decir a mi papá que no lo hemos vendido, ya, dame esto, y chantajeándose entre ellos. Cuando hay un secreto que se tapa entre hermanos, si no, recuérdense cómo son entre ustedes nomás. Ustedes andan chantajeando, ya, mira que le digo, ¿no? Y cada vez que José de repente era el tiempo en que recordaba que en esa estación había nacido su hijo, él lloraría y se lamentaría y ellos se mirarían las caras y se irían para otro lado. Porque hermanos, cuando la maldad está en el corazón del hombre, no se puede esconder, no se puede quitar. Pero sin embargo, miren lo que le dice José, Dios estaba, no les pese haberme vendido. ¿Por qué le dijo eso? Porque Dios lo encaminó para bien. La providencia de Dios. ¿En dónde estaba Dios? José dice que en todo estaba Dios. Allí en la cárcel estaba. Cuando le dijo al copero de qué iba a vivir o de qué iba a morir, cuando le dijo al panadero cómo lo iban a ahorcar o cómo las aves iban a comer en su cabeza, ahí estaba Dios. Y cuando él pensó que se habían olvidado y se comió unos cuantos años más de cárcel y de pronto lo fueron a buscar, ahí estaba Dios. Él no se imaginó que cuando Faraón lo llamó, le pondría un anillo que lo haría el segundo después de él. Pero así es nuestra vida, hermanos. Tú estás donde estás, no porque fuiste una maravillosa persona, ni porque fuiste un tremendo genio. Estás por la gracia y la misericordia de Dios, que se ha movido en todas las circunstancias de tu vida. En cada situación, por muy dura que haya sido, Dios ha estado obrando a tu favor. Porque a los que le aman, todas las cosas contribuyen para bien. Para estar donde estamos ahora, para ser lo que somos ahora. Y por favor, Misael, léeme Génesis 50, 20. Amén. Para este momento, para este día y para esta hora, para que los propósitos de Dios se lograran en la vida de cada uno de nosotros, para que nuestro pueblo fuera salvado, para que en tiempo de hambre hubiera un administrador justo, un administrador prudente, que pudiera hacer las cosas que Dios quería que hiciera. Dios quería preservar no solamente mi vida a través de lo que he vivido, sino quería salvar la vida de muchas personas. Y Dios ha obrado en medio de todas estas circunstancias que he vivido para que podamos ver hoy la gloria de Dios y que Él esté librando la vida de muchos. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo!
Ojalá que tú puedas comprender eso. Ojalá que tú puedas entender eso. En el lugar donde estés. En el sitio donde Dios te haya puesto. Tal vez en el caso de José fueron miles de vidas. Pero de repente en tu caso es un pequeño club de madres. Es un pequeño grupo de niños. Pero estás ahí para que la gloria de Dios sea vista. Porque Dios está obrando. El segundo ejemplo es el relato de Egipto. Cuando repentinamente Dios endurece el corazón de Faraón, ¿para qué? Para que su pueblo clame, pues. Porque cuando sintieron el peso de la esclavitud, se acomodaron, ¿no? Cuando José los llevó, se acomodaron, les tocó Gosén, el mejor ganado, la mejor tierra, se quedaron. Así somos nosotros, nos acomodamos. Ellos no debían quedarse en Egipto, Dios les había prometido una tierra en otro lugar. Tiene que venir una circunstancia dura y difícil para que salgan de su zona de confort y clamen a Dios y Dios los libre de su opresor. Y 500 años le tomó eso. A veces nosotros por eso decimos, ¿no? Ay, Dios tarda, Cristo dijo que iría y que vendría, ¿y por qué no viene ya? Hermanos, 2000 años para Dios no es nada. Para nosotros que apenas llegamos a los 50 es mucho, pero para Dios no es nada. Dios tiene calma y paciencia y misericordia, porque Dios tiene un plan perfecto para la redención del ser humano. Dice ahí claramente que Dios endureció el corazón de Faraón, pero sin embargo dice que también el Faraón endureció su corazón. Veamos, Éxodo 4:21, Irma. Y Dayeli, léeme Éxodo 7:3. ¿Listo? Dice, ¿yo qué cosa? Así es que ahí es donde a veces nos entra, pero si Dios endureció, ¿qué tan responsable es Faraón? No, Faraón tenía de por sí un corazón duro, y el hecho de que Dios diga que él iba a reafirmar ese corazón que tenía Faraón para que el pueblo sintiera con qué poder él se movía dentro de ese corazón duro. Dentro de ese corazón duro Dios estaba obrando. Dice el Éxodo 7:3. Entonces, ¿cuál es nuestra tentación? El doctor Gruden dice que nuestra intención es que la causalidad divina de la manera similar a la causalidad humana, lo que les dije, ¿no? Que nuestros pensamientos lo bajamos a nuestra razón, a nuestra lógica, Dios, y pensamos, no, pero entonces ya no es tan culpable el otro. No, en la lógica de Dios no. Tú eres pecador y malo. Y dentro de tu maldad yo me estoy moviendo, dice el Señor. Dentro de las cosas malas que tú estás haciendo, yo voy a hacer cosas buenas. Eso solamente lo puede hacer Dios. Tú y yo no podemos hacer nada con el malo, pero Dios dentro de las cosas malas, Él puede hacer cosas buenas. Gloria a Dios, aleluya. De verdad, hermanos. Uno se queda asombrado. Eso explota mi mente, ¿no? Pero así es. Y ahí tenemos, ¿no? esa palabra que está en Romanos 11:33 que me impresionó, que eso lo tomé del hermano Piper, del libro que estaba leyendo, ¿no? Si alguien tiene, por favor, Romanos 11:33, léalo. Rapidito. A ver, Alicia. Por la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén. O sea, no podemos tratar de nivelar o parejar la causalidad divina con la libertad humana. Eso solamente lo hace Dios. Eso solamente lo entrelaza el Señor. Amén. Así es que ahí en el Salmo, justamente en el Salmo 105, verso 7, dice que Dios envió delante de ellos a un hombre, José, vendido como esclavo. De alguien que fue vendido como esclavo, fue Dios el que lo permitió para demostrarle que Él pudo levantarlo
que él pudo cumplir la visión, que pudo cumplir el sueño, que pudo ponerlo sobre sus hermanos y se cumplió lo que Dios dijo, ¿o no? Sus hermanos vinieron y se postraron delante de él, ¿o no? Toda la nación de Egipto se postró delante de él y todos vinieron y se postraron delante de él. Dios lo hizo. El mismo Salmos nos enseña. Él fue. Él envió delante de ellos a José. Para el mundo bíblico, hermanos, si sabemos leer la Biblia como debemos leerla, estos hechos revelan cómo es nuestro Dios. Pero nosotros a veces leemos palabras, pero no hechos. Solamente vemos palabras, pero estos son hechos, hermanos. Hechos que Dios ha querido poner delante de nosotros para que podamos entender cuán grande es Él. Cuán maravilloso, cuán asombroso, cuán majestuoso es el Señor. ¿Qué dijo de Faraón entonces? El Señor endurece el corazón del Faraón, pero sin embargo también dice que Faraón endureció su corazón. Ambas cosas en la Biblia son posibles y en la mente de Dios así lo establece. Nosotros no debemos que hacernos ningún problema. Nuestro análisis de una concurrencia, ¿no?, de las cosas de arriba con las de los humanos, de las personas, no debe ser algo que nos haga en algún momento pensar, ¿verdad?, que el actuar o el desempeño de Dios es incorrecto. No, a lo contrario. Ambos factores Dios los usa, el actuar humano libremente bajo sus propias decisiones, aun cuando los actos son malos. Aun cuando los actos son malos, pero Dios los encamina para bien. Dios los encamina para bien. Ahí hay una frase que no le he podido aprender, pero en mi voluntad está la voluntad de Dios también. Y uno a veces no es consciente, y esto lo pude analizar mejor en el pasaje de Job, ¿no? Porque Job estaba de lo más tranquilo, estaba cómodo, adorando, temeroso, aún salvaguardando por sus hijos, y de pronto una circunstancia, otra circunstancia, otra circunstancia, por último vino como un huracán y la casa le cayó encima a sus hijos y murieron todos. ¿Y qué hizo Job? ¿Renegó contra Dios? ¿Culpó a Dios por algo? ¿Qué dijo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo pensaba, hermanos, en mi vida, no sé cómo será usted, pero cuántas veces a veces han habido circunstancias que no han sido como yo esperaba, y he dicho, ay Dios mío, pero ¿por qué? Y me doy cuenta que eso es pecaminoso. Una de las cosas que más hacemos o pecamos es cuando queremos culpar a Dios, a un Dios que solamente ha sabido ser amoroso con nosotros. ¿No? Job no culpó a Dios. Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. O sea, yo nací desnudo y todo este caminar hice de todo, se enriqueció y todo, vino de Dios. Y si ahora se me fue, Dios se lo llevó también. Ojalá, ¿no?, que Dios nos abriera así la mente, ¿no, hermanos?, de que pudiéramos tener esa actitud de corazón, esa claridad en nuestro corazón, ¿no? Es verdad, la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón, sí, es cierto, pero también que Faraón endureció su corazón y que tenía un corazón duro, también es cierto. ¿Cómo esto Dios lo usa? ¿Cómo esto Dios lo une? Eso está en la facultad y en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios. En la vida de David, por ejemplo, dice ahí en 2 de Samuel 24:1, a ver quién lo lee, voy a mirar por aquí, a ver, alguien que esté atento, a ver, Micaela. 2 de Samuel capítulo 24, verso 1. Y Gabriel va a buscar 2 de Samuel capítulo 24, verso 10. ¿Qué dice? Ajá. Ajá. Muy bien, gracias.
¿Y qué hizo? Dice ahí, incitó. Entonces David no era culpable de hacer el censo. Él era culpable, él reconoce, él dice, he pecado contra Dios. ¿Qué dice 2 Samuel 24:10? Ajá, miren, y esto hagamos un poco de memoria en varias cosas de la vida de David, por ejemplo, ¿no? Él sabía lo que era ser incitado, ¿o no? Cuando estuvo en la cueva con la puntita ahí del esto para darle, no estaba ahí que me lo ha puesto en las manos, ¿por qué ahí no cayó? ¿Por qué ahí no se dio? O cuando fue y tomó, son cosas que no nos explicamos. Las tentaciones no vienen de parte de Dios, pero sí prueban la obediencia a Dios. Ojo, no vienen de parte de Dios, pero sí prueban nuestra obediencia a Dios. Y él sabía que hacer ese censo era incorrecto. Fue en su libre voluntad que él la hizo. Y por eso él no dice, ay Dios, es que como tú me incitaste, tú pusiste en mi mente que hiciera, ya pues. No, él dice, yo he pecado, yo pequé, yo no debía hacerlo. ¿Cuántos decimos así? ¿Cuántos actuamos así? Yo no debí comportarme, yo no debí hablar así, yo no debí hacer esto. Entonces esa conciencia, hermanos, de que de Dios jamás proviene el mal y de que Dios no es el que nos incita al mal, sino que el mal está en nosotros y que cuando hay una situación de ese tipo de magnitud, ponernos de rodillas delante de Dios para que Él siga guiándonos, dirigiéndonos. Yo creo que debe haber habido un segundo, un instante, no sé, en la mente de David cuando estaba ahí para tocar el manto y cortó un poquito la túnica, su corazón se turbó. No, dijo, no, líbrame, Señor, de hacer esto, porque tentado estuvo. ¿Sí o no? El que haya sacado esa puntita del borde, eso muestra, casi. Que Dios tengamos esa oportunidad. O sea, hermano, cada circunstancia en nuestra vida siempre son para que seamos conscientes de la soberanía de Dios. Cada situación, cada enfermedad, cada prueba dura, difícil o cada bendición. Conversaba en estos días con una hermana y decía, ¿no?, que a veces la bendición se vuelve un tropiezo, se vuelve un estorbo. Yo felicito a las hermanas, me encanta verla en esta noche, ¿verdad? A su esposa de Sandro, a Dorlisca, con sus 2 bebés. Así venía yo a la iglesia, hermano. Porque los hijos no deben ser un obstáculo para no venir a la iglesia. Que esto... No, si está enfermo y tiene fiebre, no vengas. No pongas en riesgo al niño innecesariamente. Pero si ya está el clima fresco, ya está la noche fresca y los niños están ahí, tengo que ir a adorar al Señor. Ellos aprenden contigo a venir a adorar a Dios. Si ya de grande, después de viejos, no quieren venir, no vas a traerlo con soga, pues. Ya Dios se encargará de traerlos, ya Dios hará las cosas para traerlos, no te preocupes. Que vengan mancos, cojos, no importa, pero entrarán al reino de los cielos. Allá no le va a hacer falta ni pies ni brazos, hermanos. Amén. Porque no dijo el Señor, mejor es entrar manco, cojo al reino que no entrar. El asunto no es que se queden, el asunto es que entren al reino de los cielos. Así que hay etapas que tú y yo como padres tenemos que disciplinar a nuestros hijos y traerlos. Y hay una edad en que ellos tienen que venir. Y ya nosotros hemos cumplido nuestra parte. Porque cada uno de nosotros debe ser conscientes ya de que la Biblia insiste de una manera asombrosa, hermanos, cómo nosotros debemos, ¿verdad?, contribuir de diferentes formas, de diferentes maneras, a una sola acción, que Dios sea glorificado. Que verdaderamente se cumplan los propósitos de Dios. ¿Por qué pasó todo esto con Faraón? Al final de cuentas, cuando le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Por qué permitiste esta situación? ¿Qué le dice? Porque yo me glorificaré en Faraón, yo me glorificaré. Y el pueblo los va a perseguir y van a salir detrás de ustedes para que vean mi gloria, para que vean mi poder. Porque al final de la historia es que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Ese es el final de la historia. La historia es que Él sea glorificado. Cuando Job va a ser probado,
Satanás tiene que pedirle permiso a Dios. Y dice que fue y le dijo, ay, qué ambiente, balde no te sirve, dame permiso. Así que Dios lo dejó y deja que obre y deja que pasen muchas cosas en nuestra vida, y dentro de esas circunstancias y de esas situaciones, Él está haciendo su soberana voluntad. Amén, hermanos. Él está haciendo su soberana voluntad. Ya avancé esta parte, vamos a avanzar con esta. Este punto es importante, hermanos. Cómo nosotros hacemos una serie de preguntas que encontramos en el libro de Amós, y eso fue lo que me impactó en esta tarde, y van a ver por qué. Dice que Amós le dice, ¿se toca la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme? ¿Para qué se tocaba una trompeta en la ciudad? En la puerta era para que el pueblo sepa que venía el enemigo, que venía alguien a atacar. Y entonces la respuesta es, no, no se toca una trompeta por gusto, se toca con una razón, un propósito. Dice, ¿ocurrirá en la ciudad alguna desgracia que el Señor no haya provocado? La respuesta nuevamente, ¿cuál es? No, porque ni una hoja de los árboles se mueve si no es por su poder. Miren lo que dice Amós 3:6. ¿Quién lo lee, por favor? Listo, léelo, Benjamín. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. Habrá un mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho. Así que léeme ahora el 4 del 5 al 12. Y ofrecer sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamar, purificad ofrendas voluntarias, pues que así lo veréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice estar allí de limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os retuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua, y no se saciaban. Con todo, no volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos puertos, y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices, mas no volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó Sodoma y Gomorra, y fuiste como tizón, escapado del fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para la venida del encuentro de tu Dios, oh Israel. Amén, gloria al Señor. Miren, hermanos, terremotos, sequías, hambre, plagas, langostas, pestilencia, muerte a los hombres, muerte a los animales. ¿Y cuál era la intención de todas esas circunstancias? Que se vuelvan los hombres a Dios, porque los hombres estaban muy alejados, estaban muy apartados, se habían separado de Dios. El deseo de Dios era que se vuelvan a Él. Hermanos, nosotros en este año que han pasado, 3 años atrás nada más, en 2019, tuvimos un virus terrible. Cientos murieron en cada país, en algunos miles como en los nuestros. Llegamos a una cantidades increíbles de muertos. ¿Cuál era en la mente de Dios? ¿Cuál era el propósito? Que los hombres se vuelvan a Dios. Todavía tenemos rezagos, Omicron, Delta, tenemos todavía, ¿verdad?, diferentes variedades del virus. Y ha tenido un pequeño rebrote y han habido unos cuantos muertos en este tiempo por el virus todavía del COVID, sus variantes. El día de ayer tomé esa foto que ven ahí, la capturé de internet. Hay un frío bajo cero de 25, 30 grados. En algunas zonas ha llegado a 50.
Hay gente que ha muerto dentro de su casa en la hermosa ciudad de los Estados Unidos que tantos quieren irse. Han muerto encerrados, congelados de frío. En las calles se están desenterrando algunas personas que han quedado ahí, que han tratado de salir de sus casas porque se fue la luz encima. Imagínense ellos que todo lo tienen con la calefacción a tantos grados bajo cero. Ayer registraban 50 muertos. ¿Cuántos estarán registrando para hoy día? Eso es allá. Ayer. ¿Qué le dijo el Señor a Amós? Te envié sequía, te envié hambre, te envié pestes. ¿Qué más nos va a enviar el Señor para que nos volvamos a Él, hermanos? ¿Qué más nos va a enviar Dios? ¿Quieren que sea acá en Perú? Acá no nos va a enviar nieve. Acá si nos manda 50 grados de calor, hermanos, nos quemamos. Vamos a sentir un poco lo que es el infierno. Recuerden que nosotros somos zona desértica. A cada uno que extreme nada más el clima, el Señor. Miren, esta de acá, ¿es foto de dónde? ¿Ah? Ahí tienen, Corea del Norte mandó unos cuantos drones a Corea del Sur. Están en estado de alerta de guerra. Y cuando se desate ahí, eso fue ayer, no les estoy mostrando fotos que he sacado de un figurín de hace años, les estoy mostrando fotos de ayer. Esto de aquí es una inundación en la zona que es de Filipinas, creo que es una de las zonas que son puras islitas. El agua en la ciudad se ha subido 1,50 m. ¿Se imaginan ustedes sus casas de acá de Pachacamac con 1,50 m de agua de altura? Y abajo pura tierra que somos, vamos a bailar. Porque acá no tenemos estructuras para eso, hermanos. Les estoy diciendo lo que está pasando. Vuélvete a mí, dice el Señor. Vuélvete a mí, dice el Señor. Estoy haciendo todo esto para llamarte la atención. Todo esto está pasando para llamarte la atención. Dios no puede ser burlado, hermanos. Todo el mundo ha hecho sus leyes, prostitución. Veo comerciales, hermanos, de las nuevas parejas. Ahora ya no salen comerciales de un hombre con una mujer abrazaditos. Ahora salen 2 hombres abrazaditos que han formado, que van a comprar su casita. ¿Se dan cuenta la irreverencia, la blasfemia contra Dios? Y nos preguntamos por qué está pasando esto. Eso es principio de dolores. Eso es principio de dolores. Y aquí no se habla de que hayan muerto 1 o 2 personas, ¿no es cierto? Acá queremos hacer tremendo escándalo por algunas situaciones que tenemos en el país. Todavía no ha pasado nada, hermanos. Por allá nuestros hermanos de la sierra nos andan amenazando de que si no entran víveres vamos a llorar acá en Lima. De repente Dios nos envía hambre, pues. Pero no es porque Dios no tenga punto con la maldad. No. Por lo contrario, está usando la misma maldad de los hombres para que nos volvamos a Él. Él está moviendo todas esas circunstancias de su misericordia, de su providencia divina, para que nosotros, los que somos hijos de Dios, creo que somos los únicos que pensamos que esto pasa por casualidad. Yo miraba, hermanos, voy a ponerles de nuevo la imagen, por favor, si le ponen la imagen de los desastres. Yo miraba esos carros cubiertos de nieve, que no es nada, porque de Ohio habían fotos por el satélite, pero eran las casas, hermanos, que la nieve las habían cubierto todas. Esas velas de agua que se hacen, se clavaban en el suelo, hermanos. Y yo digo, ¿no? Cuánta arrogancia de la potencia mundial que se creía Estados Unidos. Dice que es la segunda tormenta de frío más fuerte que han tenido no sé en cuántos cientos de años. Pero es que nunca ha habido tanta maldad en esa nación que era tan temerosa de Dios, que decía que en Dios confiaban. Miren cómo Dios ha tenido controlado el clima de esa nación tan inhabitable. Ellos han hecho habitable muchos lugares que eran inhabitables. Pero Dios les está diciendo, la habitan hasta cuando yo quiera. Dios nos está diciendo, tú controlas los ríos, que ya pones tus puentecitos, te duran hasta cuando yo quiera. Oh, hermanos, yo miraba como
50 personas ya habían muerto cuando estuve viendo esta noticia ayer. Cómo las trataban de rescatar, sacar de entre las... En un lado, consumidos de frío. En otro lado, llenos de inundación. En el otro lado, con misiles de drones amenazando ahí Corea del Sur. Y eso se va a desatar una guerra de niveles altos, pues, hermano. Eso es una guerra de niveles altos. Estas no son pichuruchadas de guerras que tenemos acá, no. Ahí van a verse tecnología bélica. Entonces, amados, ¿qué queremos? Para volvernos a Dios. Y no, miren cómo terminó la lectura que hizo Benjamín, ¿no? Y no se volvieron a mí. ¿Nos volveremos nosotros? ¿Seremos tan indolentes que seguiremos atribuyéndole a cualquier cosa menos a que Dios está irado y enojado? Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Me tomé un tiempo, me postré y le pedí a Dios, perdón, Señor, perdón. Acá estamos bien, más que bien. Acá estamos bien, más que bien. Y qué duro, qué difícil. Gente que se ha muerto congelada dentro de sus camiones porque no han podido avanzar más porque la pista se frizó. Y algunos que trataron de avanzar patinaron. ¿Qué? 4x4 a todo terreno. ¿Qué terreno? Señor, le da cosquilla eso. Cuando el hombre en su imaginación piensa que puede hacer cosas que pueden vencer la ira de Dios. Oh, mis amados, tenemos un Dios poderoso que nos ama, que nos dice, vuélvete a mí, amén. Ninguno de nosotros puede pensar que se merece algo. Todo es por la gracia y la misericordia del Señor, aleluya. Todo es por el favor y la misericordia de nuestro Dios. Dice claramente en su palabra, yo formo la luz, en Isaías 45:7, yo formo la luz y creo las tinieblas, traigo bienestar y creo calamidad. Yo, el Señor, hago todas las cosas. Yo, el Señor, dice así. Léelo ahí en tu Biblia, márcalo, subráyalo y entérate de una vez en tu corazón que el que tiene el control soberano de todo es el Señor. Cuando muchas veces te sientes, ay, que voy o no voy a la iglesia, Señor, perdóname, anímame, levántame, dame ánimo, Señor, tú eres soberano. No quiero que cuando esté delante de tu presencia tú me digas, no te volviste a mí, no viniste a mí, te zamaqué, te mandé un temblor. Todavía no nos ha mandado un terremoto a Perú. ¿Quieren un terremoto ustedes? ¿Qué Dios va a hacer con nosotros para que nos volvamos a Dios? ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes creen que Dios ha cambiado? ¿Qué le decíamos? Les envié hambre, les envié peste, les envié guerra, les envié... Y no se volvieron. Así es de duro el corazón del hombre. Así es de dura la maldad del hombre. Pero Dios, por su gracia y su misericordia, nos ha asistido. Amén. Y a veces no nos damos cuenta. Y ahí viene la historia de Jonás. Igual, cuando se despertó la calamidad, cuando se desenvolvió la tormenta en medio del mar, esos hombres no sabían a qué se debía que de pronto se habría movido el mar, pero en aquel tiempo sabían que el único que producía tormentas era Dios, que el único que podía levantar las aguas como se estaban levantando era Dios. ¿Y qué? Y buscaron entre sus dioses a quién habían ofendido y no, ¿a quién puede ser? Oye, Jonás estaba bien dormido por ahí huyendo de la presencia de Dios. Lo despiertan y Jonás le dice, no, me tienen que tirar a mí al agua, es por mi culpa. Y esos hombres no querían, dice que trataron de salvar la embarcación, pero igual lo tiraron porque... ¿Y saben qué hicieron esos hombres? Le pidieron perdón a Dios por tirarlo a Jonás. Le pidieron perdón, si no léalo ahí, está en... ¿Qué dice Jonás 1:14? A ver, Misael, Jonás 1:14. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Señor, tú estás haciendo como quieres, nosotros solamente nos estamos moviendo dentro de lo que entendemos que tenemos que hacer. Dios hizo tomar la decisión
voluntaria, ellos tomaron una decisión voluntaria. Ellos saben que no fueron obligados, por eso le pedían perdón a Dios, porque al final de cuentas era la decisión de ellos. ¿Te das cuenta, hermano? Al final de cuentas, el bien y el mal es tu decisión. Pero bueno fuera hacer el bien para agradar al Señor. Amén, hermanos. Bueno fuera movernos siempre en la voluntad del Señor. Y lo más contundente de lo que es la providencia de Dios, lo tenemos, ¿verdad?, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En las profecías que encontramos, como todas aquellas cosas que le ocurrieron a Cristo ya estaban escritas de Él. Ya estaban escritas. ¿Qué dice Hechos 4, 27, 28? ¿Quién lo tiene? Lo lee, por favor. Listo. ¿Sí? Jordan, ¿lo tienes? Hechos capítulo 4, 27, 28. Dios ya había preparado todo de antemano, todas las acciones de los participantes que iban a trabajar ahí para hacer que Jesús pagara por nuestros pecados y sufriera por nuestros pecados. Pero miren, dice, con los pecadores fue en su muerte, pero en su sepultura fue con los ricos. Porque los pobres que morían en la cruz, ¿saben qué pasaba? Los echaban al Jena, los quemaban. Los ricos eran los que tenían una sepultura donde ser puestos. ¿Y quién era un discípulo oculto que se revela justo en el momento en que Cristo muere? José de Arimatea. Reclama el cuerpo. ¿Ustedes creen que cuando José de Arimatea estaba haciendo en esa roca, esa hermosa tumba, pensó que iba a ser para Cristo? Jamás. Jamás. Y cuando ahí se aparece el famoso Nicodemo trayendo las 100 libras esas de esos ungüentos que eran carísimos, con eso solamente se enteraban los reyes. Pero 700 años atrás Jesús había dicho que en su sepultura Él sería con los ricos y que su hueso no sería quebrado, porque querían quebrarle los huesos para que se mueran más rápido, porque el día siguiente era el día de reposo. Querían que sean, y no se quebró el hueso de Cristo. Él murió antes. Y por eso le reclama y le dice, Poncio Pilato, ¿qué? ¿Ya se murió? Sí. ¿Tan rápido? Y le dio el cuerpo a José de Arimatea. Hermanos, cada situación, cada circunstancia escrita, desarrollada por Dios, hubo un instrumento que cumplió ese plan y ese propósito, no siendo consciente de ello, pero estaba involucrado en ese plan precioso del Señor, en la voluntad y en la determinación, en la valentía que tuvo José de Arimatea de ir y presentarse como uno de sus discípulos de la secreta. Salió a la palestra para reclamar el cuerpo del Señor, para que Él no fuera quemado, porque si no habría habido un cuerpo resucitado, porque a los pobres los echaban al Jena, ahí los quemaban, morían incinerados, solo los que tenían una tumba podían ser sepultados, pero Dios todo lo tenía preparado. ¿Creen que Dios no tiene las cosas preparadas para nosotros? Hermanos, hay cosas preciosas y grandísimas que Dios ha preparado de antemano. Volvámonos de todo corazón al Señor. Cuando estaba preparando la clase, hermanos, podía ver la providencia de Dios. No en vano Dios nos está hablando en este tiempo. Cuando examinaba todas estas situaciones que están pasando en Corea del Norte, en Estados Unidos, en cada parte, en cada punto de la tierra que ahora no podemos ignorar, decía, Señor, tú quieres que nos volvamos a ti. Volvámonos, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor, hermanos. Estamos terminando un año, hagamos el firme compromiso de volvernos a Dios, de decirle, Señor, ya no queremos algo peor para el próximo año. Hemos ido año tras año superando la crisis, saliendo de la pandemia entrando a una crisis política terrible en el país, y miren, los otros países han estado igual. En Estados Unidos tuvieron sus problemas con los gobiernos que en la elección que tuvo Estados Unidos y no se quedaron tranquilos, las cosas han ido peor y ahora tienen una oleada de frío que les está matando dentro de sus casas. Si no se vuelven a Dios, las cosas irán peor. ¿Queremos que nos vaya peor, hermanos? Tome la firme resolución en su corazón
vuelva hacia Dios de todo corazón. Padre, yo te doy gracias en esta hora por tu providencia divina, Señor, porque sé que en esta noche tener este servicio no es casualidad, Dios mío. Eres tú hablando, llamándonos al orden, Señor, ministrando a nuestros corazones, hablando a nuestras vidas, Padre, de tal manera que entendamos que tú estás moviendo todos los hilos y las circunstancias que acontecen en tu mundo, porque es tu mundo, Señor. A veces nuestro pequeño mundo es nuestro barrio, nuestra ciudad o nuestra Lima, pero es tu mundo. Estados Unidos, Corea del Norte, Asia, Europa, todo es tu mundo, toda América, Señor. Y la tierra está convulsionada. Hoy podemos decir que está convulsionada. Hoy podemos decir que estamos llenos de desastres, de sequías, de avisoramientos, Señor, de escasez de productos porque no ha habido siembra, posiblemente no hayan buenas cosechas, pero tú estás en medio de esto, en medio de situaciones. Tú levantaste un José en medio de la crisis para provisionar a tu pueblo, para hacer prevención, Señor. Tú nos quieres usar como una iglesia para hacer prevención para nuestra nación, que podemos, Señor, ser los que podamos prevenir las circunstancias duras y difíciles que se vengan. Ayúdanos a volvernos a ti de todo corazón, a ser vallados, Señor, entre Dios y los hombres. Tú estás buscando un hombre, Señor. Tú no buscas una multitud, tú buscas un hombre que se ponga a la brecha, Señor, contigo, que se ponga en tus planes, que disponga su corazón para ti. Gracias, Dios, por hablarnos, por ministrarnos, por tener palabra para nuestras vidas, para nuestros corazones, por alentarnos, Señor, por darnos voz de alerta, Padre. Oh, Padre, si la trompeta suena, la ciudad no se pondrá alerta. Si Dios te está hablando en esta noche, no estarás alerta. No es casualidad que estés aquí en esta noche. Dios te ha traído con un propósito. Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor de todo corazón. Busquemos con humildad su presencia y su rostro. Ordenemos nuestros pasos. Ordenemos nuestros pasos. No esperemos que sea más fuerte la llamada de atención. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén. Dios le bendiga a mis hermanos.